Capítulo 25. La espada y el inframundo. Parte 10. La batalla de Collins Plains fue el punto de inflexión en la guerra civil del inframundo. Con el surgimiento de la Legión Carmesí, la marea de la batalla había favorecido a la nueva facción Satán por un amplio margen. Los fuegos bailaron a través de las tierras ese día, grandes pilas ondulantes que se extendían hacia el cielo púrpura, parpadeando mientras el olor acre de carne quemada y ceniza flotaba en el aire. Desde el fuego, vinieron las explosiones, masas cargadas de energía mágica disparadas desde sellos y armas por igual que llevaron a la ruina a las llanuras. Llamar a Collins Plains una llanura por más tiempo sería muy lejano. Era casi una reminiscencia de un abismo con ranuras rugosas talladas en la roca y el suelo se volvió negro por el hollín que caía como lluvia. Los cuerpos quedaron esparcidos a lo largo del área como granos derramados, algunos destrozados con trozos y trozos de carne que se asomaban por los tendones de sus huesos, picoteados por un asesinato de cuervos. Otros fueron incluso menos afortunados con solo miembros y piezas que quedaron después de ser golpeados con arcos perdidos de poder mágico. Había sido un campo de batalla, y no un lugar de duelo, pero incluso aquellos en la nueva facción Satán no pudieron evitar ponerse solemnes. La cadena de mando de la facción del viejo Satán se perdió, y los que quedaban habían sido diezmados sin mucho esfuerzo. Por supuesto, no debería haber sido tan unilateral, pero los miembros de la facción del viejo Satanás no pudieron reunir la voluntad de reformarse ni siquiera con una pequeña resistencia. ¿Cómo podían estar frente a la legión que aún se mantenía firme detrás de la nueva facción Satán? Corrieron sin pensarlo mucho, la desorganización causó aún más problemas. Los demonios que caían en el suelo fueron pisoteados por pasos apresurados, la rotura de huesos resonaba constantemente en medio de los gritos. Los que volaron se encontraron con un destino similar. Miles de demonios de la facción del viejo Satán habían subido a los cielos donde fueron atacados por magias a gran escala y se encontraron con los dos superdemonios de la facción del nuevo Satán. Sirceps y Ayuka no habían podido permitirse un compromiso. Sabían que si habían dejado a sus enemigos para escapar en grandes cantidades, entonces no había garantía de que cesarían las agresiones. Dada la opción, preferirían no haber matado a tantos demonios, pero por el bien de sus familias y camaradas, habían endurecido sus emociones. Era algo que formaba parte de ser líder. Poder tomar una decisión y llevarla hasta el final por un bien mayor. Y era algo que nunca olvidaría. Porque ella nunca les perdonaría lo que habían hecho. Pero esa era una historia para otro momento. En cambio, quizás el evento más significativo en Collins Plains fue Kuro. Marvas, si ella estaba siendo técnica, él cuya influencia había crecido lo suficiente como para iniciar potencialmente otra guerra entre facciones. El demonio entre los demonios, una verdadera nobleza del inframundo cuya existencia se unió a los tumultuosos tiempos del cielo contra el infierno. Los demonios eran representaciones de puro poder y autoridad. Lo que mostró Kuro, fue una fuerza casi idéntica a las energías maléficas e iracundas descritas como poseídas por demonios. Porque el poder de un demonio estaba ligado a la raíz del mal. Las acciones nacieron del odio, los celos y la envidia, que dieron lugar a las reservas de un demonio. Lo que tenía Kuro, parecía ser algo que poseía una cantidad absurda de maldad, como si toda la maldad del mundo estuviera centrada únicamente en él. Era aterrador para los demás, pero para los residentes del inframundo, significaba algo mucho más. Los demonios nunca habían dependido de contratos con humanos para obtener algo. Lo que querían, lo conseguirían solo con la fuerza. Líderes naturales, progenitores de tipo diabólico registrados en el Ars Goetia. Cuanto más fuerte sea el demonio, mayor influencia tendrán su maldad y sus energías en los alrededores. Fue por eso que Belial, Lord de la ceniza y fuego, literalmente convirtió el mundo en un apocalipsis ardiente con sus pasos, trayendo forjado y ruina con cada respiración. El efecto de Kuro en el mundo que lo rodeaba fue sustancialmente diferente. Era como si pudiera sentir sombras acechantes contaminadas con lo que los humanos llamarían maldiciones arrastrándose sobre su piel, el más mínimo contacto producía resultados inimaginables. Un diablo de influencia en el mundo. Era la prueba de ser un diablo. Como tal, nadie cuestionó la identidad de Kuro como el último diablo del inframundo. En cambio, se haría famoso a medida que más y más demonios supieran de él. Su naturaleza amable, su modestia y humildad, las cualidades que ella siempre lo recordaría para siempre, reflejadas en los corazones de los demonios que lo siguieron. Había sido popular, amado. Su indiferencia no hacía nada para disuadir que la lealtad de quienes luchaban a su lado aumentara día tras día.
Fue hasta el punto de que era una certeza que se convertiría en el único gobernante del inframundo como el último demonio. Un protector y líder digno que no se entregó al orgullo y la dignidad personal. Los demonios eran reverentes, dispuestos a seguirlo a cualquier parte y dispuestos a luchar por él sin dudarlo. Ella había sido la misma y se había sentido orgullosa de su creciente reputación, sus reconocimientos y su fama. Su entusiasmo era casi como si se tratara de elogiarla. Sin embargo, quizás fueran estos eventos los que se habían convertido en su mayor pesar. El hombre no teme lo que sabe, sino lo que no. Seraphaya Leviatán. Se han retirado. Dijo Falbium con cansancio, como si todo el agotamiento del último mes se apoderara de él de repente. Falbium nunca fue del tipo activo, prefiriendo dormir la mayor parte del día o holgazanear cómodamente. La guerra lo había empujado más allá de sus límites generales y se notaba en su apariencia. Su ropa estaba rasgada en numerosos lugares y su expresión estaba manchada. Incluso tenía una corazonada en la espalda mientras caminaba con los hombros demasiado caídos para estar sano. Por supuesto, solo las bolsas debajo de sus ojos y la tez pálida eran suficientes para que uno entendiera su condición actual. Falbium jadeó mientras se dirigía a Ayuka, quien era el más cercano a él. Ayuka asintió, mirando a los pocos demonios que él y Sir Zetch habían permitido alejarse en la distancia. No sumaban más de un par de cientos, lo que era muy poco si se consideraban los varios miles que alguna vez fueron. Un acto de misericordia puede parecerles a Graifia y los demás, pero no lo fue. Porque era algo que era necesario. Los eventos que habían ocurrido en Collins Plains fueron revolucionarios y mantenerlo en secreto, eliminando a todos, fue contraproducente para poner fin a la guerra civil. Los ojos de Ayuka brillaron por un momento cuando envió una mirada evaluativa hacia Marvas de la casa Marvas. El individuo que Seraphaya había afirmado ser el último diablo del inframundo. Incluso ahora, la presión que Marvas había liberado lo tenía a él, un diablo de superclase, para sentirse nervioso. Interesante. Habló en voz baja, su tono lo suficientemente alto como para ser escuchado por los demás prestándole mucha atención. ¿Lo dices como algo malo? Graifia preguntó con incertidumbre, con el ceño fruncido jugando en sus labios. Si realmente es como dice Seraphaya, entonces tiene derecho a liderar el inframundo como un ser similar a nuestros antepasados. Él es un pilar, un diablo que representa la casa de Marvas de los 72 pilares. Con la caída de nuestros líderes anteriores, el que es un diablo tiene el más alto derecho a guiarnos en su ausencia. Falbium asintió con la cabeza mientras expresaba los puntos de vista de la mayoría de los demonios que seguían una estricta jerarquía. Esta jerarquía fue la razón por la que ningún diablo jamás se rebeló contra las órdenes del Lucifer original y los 4 grandes Satanás. Eran seres que merecían la lealtad y el respeto de los demonios que los seguían. Porque fue a través de ellos que el inframundo había prosperado antes de la Gran Guerra. Naturalmente, los demonios eran de la misma categoría que los 72 diablos originales que dieron vida a todas las clases nobles y amables de demonios. Falbium gruñó esperanzado, el movimiento de su pecho abrió otro agujero en su atuendo ya andrajoso. Frunció el ceño, pero sintió que era demasiado problemático quejarse y simplemente continuó transmitiendo sus pensamientos. Desde una perspectiva de guerra, tenerlo de nuestro lado nos daría una causa justa, lo que haría más fácil reunir a más demonios debajo de nosotros para finalmente poner fin a esta guerra. Dijo con tacto con un labio levantado antes de resoplar. Es cierto que tiene un cierto carisma sobre él que incluso me dejó influir. Solo pensar en cuántos demonios se unirían a nuestra causa me aturde la mente. Los números seguramente se cuadriplicarían, si no más, y eso es solo que yo soy pesimista. Por lo tanto, el resultado de esta guerra ya está decidido. Entonces, ¿no es esta una ocasión feliz? Sir Zetch dijo con alegría, una alegre sonrisa en su rostro que reflejaba su actual júbilo. Seraphaya realmente lo ha hecho esta vez. Y siempre pensé que era demasiada tonta cuando no hablaba en serio. Dijo Falbium con ironía. Supongo que ahora no puedo usar eso en su contra en discusiones. Habla por ti mismo, Falbium, no eres mejor que Seraphaya en tu pereza. Respondió Sir Zetch afablemente, una mano tocando el hombro de Falbium. Todo el mundo se reía y parecía despreocupado cuando todo el estrés de la guerra desapareció de repente de sus hombros. Era natural que actuaran de esta manera. Fueron solo Ayuka y Graifia quienes compartieron una mirada que hizo que todos los demás hicieran una pausa en su alegría. ¿Graifia? ¿Ayuka? Sir Zetch preguntó desconcertado. Graifia vaciló por un momento antes de humedecerse los labios y expresar sus preocupaciones.
Sir Zetch, ¿alguna vez consideraste por qué estábamos luchando? Comenzó tentativamente. Para poner fin a las hostilidades con el cielo y los caídos, y posteriormente poner fin a esta gran guerra que solo nos llevará a todos a la ruina. Dijo Sir Zetch confundido. ¿Qué más hay que pensar? Ayuka se aclaró la garganta. Para ser justo Graifia, creo que es mejor ser más directo cuando se trata de Sir Zetch. Estoy seguro de que Falbiun ya entiende lo que estabas tratando de insinuar, pero sabes también como yo que Sir Zetch puede ser simple. Necesitará tiempo para adquirir más sabiduría si quiere liderar alguna vez. La frente de Sir Zetch se crispó. No soy un tonto Ayuka. Simplemente no soy un genio con un alto intelecto para crear una fórmula mágica completamente nueva. ¿A qué intentas llegar aquí? Marvas, el último diablo del inframundo. Dijo claramente Ayuka. Él está de nuestro lado en este momento, pero después de la guerra es casi seguro que solo él alcanzará la posición más alta de poder con la forma en que todos los demonios veneran a sus ancestros demonios. ¿Alguna vez has considerado lo que sucedería si Marvas elige continuar la gran guerra? Sir Zetch se quedó quieto, la expresión se volvió tan sombría como la de Falbiun después de que Graifia había hablado. Lucharemos contra eso. Dijo Sir Zetch sin pausa. Entonces seríamos nosotros contra un inframundo unido. Sabes tan bien como yo que esta guerra civil solo ocurrió debido a la ausencia de un gobernante legítimo del infierno. Dijo Ayuka sin rodeos. Perderemos. No habrá nada que se pueda hacer, y lo más probable es que no solo nos enfrentemos a Marvas. La mirada de Ayuka se desvió hacia la legión carmesí que se desvanecía mientras eran transportados de regreso a través de la cresta mágica de Sitri y Marvas. Solo 2 individuos quedaron atrás, y la mirada de Ayuka estaba en ambos. ¿Te refieres a Serafall? Dijo Sir Zetch con incredulidad. Ella no haría eso. Argumentó. Conoce sus razones para luchar en esta guerra civil. Y yo también conocía el de Graifia. Respondió Ayuka con calma, ignorando la forma en que Graifia pareció estremecerse. No era el momento de preocuparse por las relaciones en este momento, tenía que hacerse entender. La cosa es Sir Zetch, nada es seguro, y este resultado hipotético que he descrito también es parte de eso. Marvas podría muy bien ser un gobernante sabio y poderoso del inframundo, pero eso aún dependerá de su personalidad. Sir Zetch permaneció callado mientras Falbiun fruncía el ceño antes de negar con la cabeza. En cualquier caso. Comenzó Falbiun mientras se dirigía a todos. Todos tendremos que esperar y ver qué tipo de hombre es este Marvas. Y en todo caso, todo comenzará con una charla, ¿no es así Serafall? ¿Eh? Serafall dejó escapar un suspiro confuso. Ella acababa de llegar junto a Sir Zetch y los demás después de pedirle a Kuro que esperara en una de las carpas que especuló que estaba siendo utilizada como puesto de mando. Ella había estado preocupada por Kuro y quería que descansara un poco antes de reunirse con alguien, por lo tanto, había venido a saludar a todos ella sola. ¿De qué están hablando para verse tan serios? Preguntó, la cabeza inclinada hacia un lado. No, nada de importancia real. Ayuka fue el primero en responder, dándole a Serafall un suave asentimiento. Oh, está bien entonces. Dijo Serafall antes de sonreír. Esta guerra va a terminar. Luego dijo emocionada, dando una reacción similar a la de Sir Zetch hace unos momentos. Parecía ser una persona completamente diferente de la mujer que había estado masacrando fríamente a sus enemigos. De hecho, estaba bastante vivaracha y alegre en lo que Falbium describiría más tarde como molesto en el futuro, cuando ella lo molestaría para que se convirtiera en demonio negro. Sí. Dijo Sir Zetch con una sonrisa. La guerra va a terminar con seguridad, por lo tanto, no hay mucha necesidad de hablar de eso. En cambio, la mirada de Sir Zetch se volvió curiosa. ¿Qué pasó exactamente, Serafall? Preguntó. Quiero decir, la última vez que nos vimos, solo habías hecho una tarea simple con Ayuka como dijiste. Y ahora vuelves a nosotros así. Serafall se quedó perpleja por un momento sobre cómo respondería exactamente, su mirada aterrizó inadvertidamente en el dorso de su mano. Su rostro se sonrojó como resultado, y cualquier idea de comenzar desde el principio dejó su mente como algo mucho, mucho más importante, la ocupaba. Serafall era una mujer, y quizás solo había una cosa en la vida de una mujer que ella consideraría como su mejor momento, independientemente de cualquier logro. Bueno. Tartamudeó, las orejas enrojecidas y las piernas inquietas. Actuaba tímida, casi avergonzada, una mano rascándose la parte de atrás de su cabeza mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para transmitir.
Finalmente, su mente se centró en una acción que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Levantó la mano, a lo que hasta ahora, ni Sir Zetch ni nadie había estado prestando atención e infundió su energía mágica. Allí, en el dorso de su mano, había una cresta mágica familiar y distintiva que brillaba con un rojo apagado. Las marcas parecían interactuar con la cresta mágica de Citri y se enredaron hasta que quedaron completamente entrelazadas. El escudo de la casa Marvas. Y el escudo de la casa Citri. Unidos e inseparables. Con un significado que se registró plenamente en los guiones de los 72 pilares. Creo que me casé. Serafall murmuró en voz baja, sonando más como una pregunta que como una declaración en el silencio estupefacto que siguió poco después. Cuando Serafall llevó a Sir Zetch y a los demás a la habitación en la que Shirou estaba descansando, fue con incertidumbre que Shirou decidió no preguntar por qué Serafall estaba evitando su mirada. Más concretamente, estaba evitando la mirada de todos como si el más mínimo contacto visual la hiciera huir. Incluso estaba caminando a 1 metro completo de la persona más cercana que era Graifia, con la cabeza gacha en lo que parecía ser una mortificación. Sin embargo, Serafall no pudo evitarlo. Después de soltar algo irrelevante, y más a nivel personal, inmediatamente comenzó a arrepentirse. Sus manos se cerraron en puños cuando el recuerdo de Falbiun riéndose de su rostro y sus comentarios sarcásticos reverberó en su mente. Estaba aún más molesta y avergonzada cuando tanto Sir Zetch como Ayuka le pusieron una mano en los hombros y expresaron ardientemente su opinión para que ella azotara a Kuro lo antes posible. Ella se enfureció y se puso nerviosa al saber exactamente lo que los dos estaban insinuando e incluso miró a Graifia para darle a Sir Zetch una dura reprimenda por sus acciones solo para quedarse aturdida cuando Graifia asintió seriamente con la cabeza. La risa de Falbiun se había hecho eco aún más fuerte, la voz tranquila de Graifia resonaba. El destino del inframundo está en tus manos. Había dicho mucho para la confusión y el abyecto desconcierto de Serafall. Y a partir de entonces, la presionaron sin descanso para obtener respuestas sobre todo su viaje, sin darle suficiente tiempo para pensar antes de hablar. Como tal, el resultado final terminó con ella completamente agotada y sintiéndose traicionada. Había hecho todo lo posible para salvar a sus amigos solo para que ellos le sometieran esto. Su boca se tensó, pero aún se negaba a mirar a nadie a la mirada, especialmente a la de Kuro, ya que se sentía demasiado cohibida y como si todos sus secretos estuvieran al descubierto. Después de entrar en la habitación en la que estaba Kuro, se había aislado en un rincón y se había hecho parecer pequeña, esperando que la olvidaran. Cuando la mirada de Shirou se movió de Serafall a Sir Zetch, no pudo evitar recordar la imagen de este hombre que había visto en el futuro. A diferencia de su yo futuro, Sir Zetch todavía parecía ser más infantil, careciendo de los rodamientos regios que habían estado presentes en cada una de sus acciones, ya que había tratado con calma con el cielo y los representantes de los caídos. Un placer conocerte. Ayuka fue el primero en romper el silencio de la habitación, su mirada fijaba la indiferencia en el rostro de Shirou y lo escrutaba. Basado en las primeras impresiones, Shirou parecía frío e indiferente, lo cual no era ni malo ni bueno tampoco. Simplemente podría significar cualquier cosa, y Ayuka estaba algo impresionado. Era deber de un líder representar las opiniones de sus seguidores, y al no revelar nada, el líder no mostraría ninguna debilidad. Porque un líder también reflejaba el estatus de sus ciudadanos, o al menos lo hacía ambiguo en una negociación. Una vez más, ni bueno ni malo. Shirou miró la mano que le ofrecía a Ayuka y la apretó con la suya. Marvas. Saludó simplemente. Al ver cómo Ayuka había hablado primero, estaba un poco sorprendido ya que Sir Zetch siempre había sido el que iniciaba las conversaciones con Michael en el futuro. Su iniciativa siempre había revelado su entusiasmo por entablar amistad con quienes le precedieron. Esto fue similar a las conversaciones de paz de la era actual. De hecho, justo cuando pensaba esto, Sir Zetch se acercó a saludarlo, el hombre se presentó como el próximo jefe de la familia Gremory. Graifia fue la siguiente en seguir su ejemplo y se veía igual que en el futuro. Casi exactamente igual. Aparte del atuendo, básicamente no había diferencia en su belleza natural, lo que hacía que pareciera que no había envejecido ni un solo día. Pensando en todas las demonios que conocía, tal vez tenía algo que ver con su fisiología. Dejando a un lado los pensamientos sin sentido, todos eran simplemente hermosos. Después de Graifia, vino un hombre que nunca antes había conocido. Él era Falbiun Glacialabolas, el cuarto gran Satanás en el futuro, y es cierto que Shirou nunca había oído hablar mucho de él. Esto fue el resultado de la propia actuación de Falbiun.
Pasar la mayor parte de sus días durmiendo o holgazaneando, y sin preocuparse por nada relacionado con su posición de poder a menos que sea necesario. Él era la definición de la palabra recluso. Los 5, 6 si contamos a Serafall, que todavía estaba en la esquina, estaban sentados en una mesa con sillas acolchadas de terciopelo rojo. En el silencio que siguió, Shirou tuvo claro que él era el centro de atención. Ayuka lo estaba mirando directamente junto con Graifia, cuya expresión era anormalmente tranquila. Sirceps estaba siendo más discreto con las miradas de reojo, y Falbium simplemente lo miró distraídamente desde su posición encorvada con la cabeza apoyada sobre sus brazos. Shirou se aclaró la garganta. ¿Cuáles son las probabilidades de ganar esta guerra? Preguntó cuál era su principal tema de preocupación. Una de las razones por las que participaba en la guerra civil del inframundo era para no cambiar demasiado los eventos futuros. Saber con certeza que la guerra terminaría era como quitarse un peso de encima, dejándolo con una sola tarea por hacer. Su única razón para volver a este período de tiempo. Falbium miró a Graifia con los ojos y los dos llegaron a un acuerdo. Garantizamos que ganaríamos la guerra como está ahora. Dijo Falbium arrastrando las palabras. Si lo que dijo Serafall fuera cierto, entonces no solo ganamos esta batalla de Collins Plains, sino que dudo que la facción del viejo Satán sea capaz de reunir tantos demonios como lo ha hecho hoy. En parte debido a la falta de suministro logístico, debido a los esfuerzos tuyos y de Serafall, pero la mayoría gracias solo a ti. Yo. A pesar de la expresión relativamente inmóvil de Shirou, no fue difícil para Ayuka y Sirceps detectar la genuina sorpresa en el tono de Shirou. No era imponente ni contundente, sino que les recordaba a una especie de individuo despreocupado. Algo así como ellos mismos antes de que la guerra comenzara por completo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Sirceps antes de asentir a Ayuka para explicarle. Ayuka suspiró pero cedió con una ironía en su rostro antes de explicar sus conjeturas. Shirou asintió durante el transcurso de la explicación, pero ni Graifia ni Ayuka pudieron leer sus pensamientos de un vistazo. De hecho, se hizo aún más difícil leerlo. No era porque se lo estaba poniendo difícil o porque estaba siendo protegido, era solo por su propia inquietud creciente que su rostro se estaba volviendo demasiado rígido gradualmente para revelar algo. Él, el próximo gobernante del inframundo. Era un concepto que no tenía planes de seguir. Espera, detente. Dijo, moviendo una mano para pellizcarse el puente de la nariz mientras pensaba para sí mismo. Finalmente decidió ser sincero e intentar aliviarse de su posición actual. Nunca se suponía que yo existiera aquí y mucho menos estar en tal posición de poder. Dijo solemnemente, tratando de transmitir su seriedad. Miró a todos a los ojos, su sinceridad atravesó incluso la mirada escrutadora de Ayuka. Sin embargo, sus palabras tuvieron otro efecto inesperado. Una explosión. Un jarrón se cayó cuando Serafall se puso de pie abruptamente, con las manos en puños mientras miraba con incredulidad a Shirou. En el siguiente momento, frunció los labios cuando todos miraron en su dirección y se quedaron callados mientras ella volvía a sentarse. Si uno miraba lo suficientemente de cerca, incluso podía ver sus hombros temblando. Cuando Shirou dijo que él nunca estuvo destinado a existir, jugó exactamente con los pensamientos que Serafall había comenzado a albergar desde que conoció a Shirou. Como individuo de su poder, ¿por qué no había sido bien conocido hasta que el territorio de Marvas fue atacado? Fue simple después de asumir la identidad de Kuro como diablo. No debería haber existido como había dicho Kuro. Lo más probable es que el inframundo no tuviera otro demonio en una época en la que reinaban los demonios. Como tal, lo más probable es que la intención del viejo Marvas fuera llevarse la existencia de Kuro a la tumba con él. Las frías expresiones de Kuro. Su indiferencia. Y su desinterés. Todas eran cosas que Serafall se dio cuenta de repente con un sentimiento de hundimiento que pudieron haber nacido como resultado del aislamiento que Kuro debió haber sufrido para mantener su existencia en secreto. Fue solo cuando los inocentes estaban siendo oprimidos que Kuro tomó medidas. Entonces, eso no significaba que si nunca hubiera pasado por la tarea de Ayuka, entonces nunca habría conocido a Kuro. ¿Y Kuro habría estado destinado a morir de una muerte reconocida por nadie? Ella se mordió los labios. ¿Cómo podía ella aceptar eso? Cayó en un estado melancólico, frunció el ceño, pero en este punto, nadie le estaba prestando atención. Todas miran en cambio a Shirou. ¿Es eso así? Ayuka dijo profundamente, su impresión del último demonio del inframundo se elevó significativamente.
Había llegado a una conclusión similar a la de Serafall y ahora sentía un profundo respeto por el ser que estaba sentado frente a él. Su expresión se suavizó, la inclinación de sus cejas se volvió menos estrecha cuando en realidad sonrió, sintiendo que sus preocupaciones eran infundadas. Grayfia era más o menos igual, mientras que Sir Zeps no podía contener su júbilo y apenas había logrado contenerse de señalar a Ayuka y jactarse de que se estaba preocupando demasiado. En el espectro opuesto, el estado de ánimo de Serafall se estaba desplomando, sin embargo, mantuvo el silencio incluso cuando su rostro se oscureció considerablemente. ¿Entonces no planeas liderar el inframundo al final de esta guerra? Falbiun preguntó, sacando a relucir el tema más importante. No, pero todavía tengo la intención de ayudarte a poner fin a esta guerra lo antes posible. Demasiados inocentes están sufriendo a manos de esta lucha civil, muchos de ellos no han hecho nada malo y aún se ven afectados. Shirou dijo sin pensarlo mucho, sus palabras silenciaron todo. No merecen esas penalidades. El rostro de Shirou era una máscara de indiferencia, pero la emoción de su tono finalmente fue suficiente para que todos entendieran qué tipo de persona era Marvas. Nadie tuvo ninguna queja. Porque era una persona que encajaba con el título de último diablo del inframundo. Un protector y verdadera nobleza de los 72 pilares. La facción del viejo Satanás estaba dispersa y enfrentaba la destrucción. Con el mapa que Shirou había obtenido de Nirgul en manos de Serafall, los suministros de la facción del viejo Satán también se cortaron. El sustento de cualquier fuerza considerable dependía de la materia prima y las necesidades vitales como la comida y el agua. Sin ellos, no importa cuán grande sea el ejército, sería imposible de mantener a largo plazo. El hambre y la falta de equipo se establecerían entonces y causarían efectos debilitantes. Esta fue una de las principales razones por las que aquellos en el bando de la facción del viejo Santán se habían derrumbado y se habían convertido en grupos de resistencia mucho más pequeños en comparación con la facción del nuevo Satán, que obtuvo un aumento inmediato en la posición. Shirou suspiró mientras avanzaba sigilosamente hacia el campamento frente a él. Estaba trabajando solo de una manera similar a Serafall y los demás para localizar tantos grupos de resistencia de la facción del viejo Satanás como fuera posible para disolverlos. Apenas requirió ningún esfuerzo, y este campamento frente a él era un ejemplo de por qué. Puso un pie en el campo de la resistencia, forjó la armadura carmesí impregnada de las energías del mal del mundo que proliferaban a su alrededor y atrapaban a todos los demonios en un aturdimiento. Es Marvas. Gritó uno de los demonios, retrocediendo asustado. Su reputación se había extendido por todas partes después de la batalla de Collins Plains y ahora cualquiera podía reconocer su armadura carmesí. Después de todo, ese día en Collins Plains había habido cierta magia básica que había grabado todo el espectáculo por orden del grupo neutral, Lord Antalion de los 72 pilares. El que era el guardián de libros y secretos en el inframundo. La familia de bibliotecarios y archiveros, quienes documentan la historia del mundo y cuya biblioteca se dice que contiene todo el conocimiento. Todo había sido registrado y almacenado, la aparición de un demonio entre los demonios incapaz de permanecer oculto. El ruido del metal chocando entró en sus oídos junto con el familiar sonido de los gemidos al que se había acostumbrado en los meses siguientes. En su presencia, ningún diablo se atrevió a intentar rebelarse. Incluso el diablo de clase suprema que encabezaba el pequeño grupo de resistencia actual de la facción del viejo Satanás puso una expresión amarga e insegura. Desde el punto de vista actual del inframundo, la guerra civil entre la vieja y la nueva facción ya no tenía ningún significado. No desde que apareció el diablo conocido como Marvas. Era algo inherente, dar paso a un gobernante legítimo. Esto fue más cierto para la facción del viejo Satán, de la cual la mayoría estaba compuesta por viejos tradicionalistas. La lealtad era alta, pero la lealtad a los predecesores era mayor. Este era el problema principal y la razón por la que Shirou no se había encontrado con mucha oposición en los últimos meses. Continuar su lealtad hacia las intenciones del Lucifer caído, o seguir la voluntad actual de un ser digno de liderarlos, este era el enigma de la facción del viejo Satán. Los ojos de Shirou recorrieron el pequeño campamento. Muchos de los demonios presentes eran de la clase alta y suprema, y todos se habían rendido ante su presencia. Por supuesto, todavía había varios que no lo hicieron y deseaban incitar a otros a atacar, pero fueron rápidamente sofocados por una sombra acechante de maldiciones invisibles. Está hecho. Lo juro, o te admiro por aguantarme durante tanto tiempo o te tomo por tonto. Él sonrió, después de escuchar las palabras en su mente.
Se había acostumbrado al dolor de su forma y su nivel de resistencia al dolor ahora era inaudito. Ni siquiera se inmutaría si todo su cuerpo fuera quemado hasta la muerte y picado en vida. Entonces tómalo como quieras. Replicó él, con expresión inmóvil mientras hacía un gesto para que los demonios de la antigua facción de Satanás se entregaran a los demonios de la nueva facción de Satanás que vendrían en un momento. Los demonios de la facción del viejo Satanás lo hicieron sin muchas quejas, viendo los resultados de lo que les había sucedido a los malditos por la mancha del mundo. Las verrugas y las heridas supurantes se habían abierto en lugar de la piel clara, supurando y llena de pus. Las expresiones de angustia de los afectados eran particularmente escalofriantes. Débiles. La voz en su cabeza pareció burlarse. Como Shirou no estaba en contacto directo, el nivel de maldición no era exactamente alto, pero aún así habían sucumbido a él. Por un lado fue una bendición, pero por el otro, todos los demonios que se le oponían se sentían intimidados. Después de todo, parecía que podía acabar con los demonios de clase alta con solo caminar. Ni siquiera había atacado todavía. Nadie se atrevió a mirarlo a los ojos, todos miraban hacia el suelo mientras los demonios de la nueva facción Satán pronto llegaban y los aprehendían. Fue solo entonces, cuando todo el peligro desapareció, Shirou se movió hacia un lugar determinado. Una jaula de acero alimentada por algún tipo de magia de refuerzo que destellaba con luz mágica al contacto. Las cejas de Shirou se fruncieron. Podía ver a la gente desde adentro mirándolo con miedo y aprensión. No lo reconocieron. ¿Cómo iban a hacerlo cuando habían estado encerrados y no podían escuchar las noticias sobre él? Sonrió por una vez. Al menos no volvería a recibir elogios. Extendió una mano y empujó suavemente la mejora mágica en la jaula. No lo hagas. Un niño llamó desde dentro. Estaba desnutrido y tenía los brazos lo suficientemente delgados como para compararlos con palos. Por sus fluctuaciones mágicas, era como la mayoría de los demonios internos, de clase baja o media. Shirou negó con la cabeza, entendiendo de qué le estaba advirtiendo el niño. Para ser honesto, había ciertas disparidades en la forma en que los miembros de la facción del viejo Satanás trataban a sus cautivos. Algunos los despreciaron como los radicales y abusaron de ellos, mientras que la mayoría todavía tenía compasión por sus compañeros demonios, ya que la guerra civil fue simplemente un choque de ideologías. Los demonios dentro de la contención eran delgados, sí, pero no estaban peor, algunos incluso tenían tez brillante. Por lo tanto, hasta cierto punto, entendieron que los demonios de la facción del viejo Satanás realmente no querían matarlos. Fue este razonamiento el que llevó al niño dentro de la contención a expresarle una advertencia que aparentemente no entendía la magia imbuida en la jaula. La cosa era que lo hizo. Las puntas de sus dedos comenzaron a ennegrecerse mientras empujaba a sus manos a atravesar la mejora mágica, su piel se pelaba y se descascara en brasas desmoronadas. Debería haberse estremecido después de sufrir tal dolor, pero no mostró tal emoción incluso cuando el olor a carne quemada subió por su nariz. En cambio, como si pareciera que Shirou iba a perder las manos por sus acciones, se agarraron a las barras de acero de la jaula y tiraron con fuerza reforzada. Un crujido de metal resonó y las barras se doblaron lo suficiente hasta que se formó un agujero del tamaño de un hombre. Sobre el agujero, un sello mágico brilló abruptamente antes de distorsionarse y disiparse, la correa a la que estaba sujeto se arruinó por la fuerza. El chico se quedó boquiabierto en silencio, los demás en la habitación murmuraban entre ellos con un asombro que aún no había terminado. Shirou se arrodilló hacia el chico y le pidió que levantara las manos, la cuerda atada a su alrededor se desenrolló con cuidado para que las fibras del curso no se clavaran en la piel. Fue un trato hacia los demonios de clase baja que desconcertó a los cautivos. Después de todo, habían asumido que estaban siendo rescatados desde el momento en que vieron a sus captores restringidos. Sin embargo, también habían asumido que serían esos demonios trabajando para Shirou los que ayudarían a liberarlos. No el propio Shirou, que parecía estar en una clase superior a la suya. Todos se fueron aturdidos, ni siquiera se dieron cuenta cuando estuvieron a salvo en manos de los demonios de la nueva facción Satán. La impresión que Shirou les dejó sería difícil de olvidar. Shirou vio como los demonios a su alrededor le agradecían profusamente por sus esfuerzos antes de irse hacia otras áreas a las que estaban asignados. Al quedar solo, Shirou miró el campamento vacío y se sentó en una silla acolchada con algodón suave y tejida con lana. En cualquier momento, pensó, mirando hacia el cielo. La guerra civil de la facción terminaría hoy si se probara que los informes de Ayuka son correctos.
La facción del viejo Satán ya estaba terminada, y el último de ellos aparentemente se había movido hacia el único lugar al que realmente necesitaba ir. El área de mi supuesta muerte. Comunicó la voz de Dios. Shirou estaba solo ahora y era poco probable que alguien pudiera detectar el aura celestial de Dios. Es como si el destino lo quisiera. Con la derrota en Colinsa Plains, muchos miembros de la facción del viejo Satanás habían perdido su determinación ya que no sabían por qué debían luchar. Sin embargo, algunos de ellos todavía creían en otro escenario. La razón por la que las legiones carmesí del inframundo se oponían a ellos. Quizás hubo un mensaje oculto dejado por el Lucifer original que solo se encargó a los subordinados más leales. Las legiones, los brazos y piernas de los 72 pilares. Aunque Shirou sabía con certeza que la Legión Carmesí no volvería a aparecer debido a su deseo de no poner a otros en peligro, la mayoría del inframundo no entendía eso. Por lo tanto, se había formado un malentendido. Suspiró con expresión vacía. Cuando llegó por primera vez, se había resuelto en contra del consejo de Dios de cambiar la línea de tiempo y poner fin al sufrimiento causado por la guerra civil antes. Ahora que esa causa estaba llegando a su fin, era hora de terminar lo que había venido a hacer aquí. Entonces vete, tú mismo no tendrás que buscar. Yo seguiré el rastro dejado por mi propia energía. Shirou asintió, y fue entonces cuando Dios guardó silencio, sintiendo la proximidad de un demonio. Serafall. Saludó a la recién llegada. Kuro. Respondió ella, estabilizándose después de llegar a Shirou. Había una capa de sudor en su rostro y un saludable sonrojo en sus mejillas que desmentía su esfuerzo por alcanzarlo. Desde el final de la batalla de Collins Plains, Serafall había estado actuando extraña con respecto a él. Sin embargo, nunca lo había cuestionado porque sabía que al final, no importaría. Supongo que ya es hora, ¿no? Dijo, mirando en su dirección y asintiendo con la cabeza. Para poner fin a todo esto. Ella asintió con la cabeza, pero su expresión se volvió anormalmente aún tal que incluso Shirou se dio cuenta más porque la palidez de su rostro le preocupaba. Sirceps y los demás ya han comenzado a reunir a todos. Será el empujón final para poner fin a esta guerra en los próximos días. Dijo en tono monótono. Sin embargo, Shirou se dio cuenta de que algo andaba mal. No parecía haber ningún rastro de felicidad o alegría tanto en la expresión como en el lenguaje corporal de Serafall. De hecho, se estaba frotando el brazo y sus ojos estaban adustos. Shirou se preocupó, pero se dio cuenta de que había esperado demasiado antes de responder. Entonces mucho mejor. Dijo. El final de la guerra significaría el comienzo de los años de paz que Souna y Rias disfrutarían más tarde y a los que se acostumbrarían hasta el punto en que uno incluso se convertiría en un adicto al anime. Serafall tragó saliva mientras los dos se quedaban en silencio, el sonido del canto de los pájaros y el zumbido de los insectos creaban una especie de atmósfera suave. Sin embargo, todo estaba solo en la superficie. Una tormenta estaba rugiendo dentro de la mente de Serafall. Oye Kuro. Llamó. Respondió, inclinando la cabeza. La acción de él habría sido algo que a Serafall le habría gustado mirar, pero por el momento, solo le traía un cierto grado de dolor y lucha interior. Sus manos se cerraron en puños, su decisión tomada. Después de la guerra, ¿qué vas a hacer? Preguntó de repente. Atrapado en guardia, la expresión de Shirou se rompió para mostrar un extraño ensanchamiento de sus ojos que hizo que Serafall se encendiera en un sentimiento de fe. Quizás ella podría comunicarse con él. Sin embargo, su fe y sus pensamientos sobre el futuro fueron brutalmente aplastados justo ante ella. Porque la expresión de Kuro quedó en blanco inmediatamente, ni una palabra salió de su boca. Tenía ganas de sollozar, pero se contuvo. Era impropio y no quería que Kuro tomara una decisión por lástima. Sin embargo, su solo silencio era revelador. Él se iría. Sus labios temblaron mientras tragaba, sintiendo como si ya no pudiera hablar ya que su voz seguramente se rompería. Era una mujer de alrededor de 18, casi 19 años, y tal vez nunca había sabido lo que significaba realmente apegarse a alguien. Las palabras que le había dicho su madre que describían tal sentimiento siempre habían sido extrañas, pero ahora las entendía claramente. No quería que se fuera, que lo perdiera, pero siempre había tenido en cuenta los deseos de los demás. Por eso la habían descrito como blanda en algunos aspectos que se correlacionaban con las intenciones de permitir que cualquier individuo eligiera su propio camino. No obligaría a nadie a caminar por un camino que no fuera de su propia elección como la facción del viejo Satán.
Sin embargo, su boca todavía se abrió y las palabras se derramaron de sus labios, su falta de voluntad no pudo ser reprimida. Las tierras de Margas, los demonios te están esperando. Intentó, enmascarando su ansiedad detrás de una expresión tranquila. Esa niña, Adelina, también está esperando. Ninguna respuesta. Todos te están esperando, Kuro. Eres su héroe. Intentó de nuevo, haciendo un esfuerzo por evitar que su voz se quebrara. Los otros demonios que habían llegado al territorio, lo están expandiendo incluso ahora. ¿Los dejaría sin decirle una palabra más? Nuevamente, no hubo respuesta. Los demonios del inframundo habían sobrevivido una vez sin él, podían hacerlo de nuevo, especialmente bajo el gobierno de los nuevos 4 grandes satanes. Serafall, Sircex, Falbium y Ayuka. Él era el que no pertenecía. Un viajero fuera de su tiempo. Serafall frunció los labios, inclinando la cabeza levemente. La casa Citri. Dijo. Puedes venir conmigo allí. Hay un banquete. Estaba tartamudeando con sus palabras, pero apenas le importaba, ya que todo lo que importaba era convencerlo. Alon ya se ha ido y ha hecho los preparativos, todo lo que tenemos que hacer es llegar al final de la guerra antes de que comience. Una vez más, no hubo respuesta. Serafall tragó saliva y volvió la cabeza bruscamente, incapaz de mirar a los ojos honestos de Kuro. Porque ella no quería que él viera las lágrimas acumularse dentro de las suyas. Serafall. La voz de Kuro la sobresaltó. Había una calidez y un cariño que la ayudó a aliviar su estado de ánimo. Solo puedo prometerles que puedo si puedo. Dijo. Sin embargo, eso era suficiente para ella, incluso si era una mentira, se aferraría a ella hasta el final. Asintió con la cabeza, los dos se fueron para encontrarse con Sircex, y el resto.